con gusto al especialista en seguridad, Max Morales. Con el gusto de saludarte. Max, preguntarte para arrancarnos, justo una de las problemáticas, y me gustaría conocer tu opinión al respecto, es que las distintas modalidades de la extorsión, pues me parece que ese es un problema a la hora de investigarlo, a la hora de inclusive de combatirlo. Max, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Mira, para efectos de comprensión de tu auditorio, podríamos referirnos a tres grandes rubros de extorsiones donde los delincuentes no solamente, donde los delincuentes no solamente son los autores del delito, sino también la parte de las autoridades que intervienen en ellos, porque son los que generan ese tipo de cobros, y esto es lo más riesgoso. Es decir, primero tendríamos que llamar a las extorsiones oficiales, que son las que se llevan a cabo desde las prisiones, las que se hacen a los las que se pueden hacer a los comercio informal, a las chequerías, ¿no? A los propios agentes de tránsito que exigen dádivas. Max, tenemos un problema con el audio. Vamos a mejorarlo, darnos oportunidad de poder ahí mejorar el audio y tener una línea de comunicación mucho más clara. Está muy interesante lo que estás comentando en el sentido de que también las autoridades tienen mucho que ver, e inclusive también, pues las autoridades también intervienen y cometen esta serie de, pues, terminan haciendo una extorsión, que eso incluido le podemos sumar la corrupción misma, en el sentido de que sea la propia autoridad la que empiece a cometer también este tipo de extorsiones. Y aquí inclusive yo sumaría hasta qué grado en ese punto un policía se suma, siendo policía, a las filas del crimen organizado, ya sea por simple necesidad, por miedo, porque no le queda otra, o simplemente porque pues es un delincuente con placa. Entonces esa otra parte también lo hace todavía más extensiva, esta telaraña en la que se convierte el delito de la extorsión, además de los delincuentes que también operan muchas veces con el permiso o digamos con cierta manera la autorización de las propias autoridades, que muchas veces prefieren voltear hacia otro lado, decir aquí no veo lo que está pasando, como el dicho de que la Virgen me habla, y los delincuentes empiezan a operar, empiezan a cobrar piso, empiezan a cometer ese tipo de delitos, y pues eso se vuelve un verdadero problema. No sé si ya lo tenemos nuevamente y recuperamos a Max. Ya tenemos, Max, recuperamos y te escuchamos mucho mejor. Comentabas sobre estas dos vías, ¿no? Por un lado, las autoridades que terminan cometiendo extorsiones y, por supuesto, los delincuentes. Sí, mira, por un lado, nada más para efectos de comprensión, el primer rubro sería en donde participan directamente las autoridades como generadoras, no solamente de violencia, sino generadoras de ambición por querer cobrar este tipo de dádivas. El segundo grupo podríamos ya referirlo a la parte de la delincuencia organizada. En esa parte de la delincuencia organizada es donde hay mayor impunidad, porque se estima que más del 97% de las extorsiones se dan en los narcoestados o estados fallidos, que por desgracia para México que son 24 de los 32 estados en los que estamos nosotros conformados como país. Entonces, pues es un índice muy alto en esta parte. Y en ese rubro de delincuencia organizada existen 4 extorsiones que son propias de esa actividad, que es el cobro del derecho de piso, el cobro del derecho de paso, el cobro del derecho de peso y el cobro de protección. Pero estos cobros indebidos los imponen los carteles que mandan o que dirigen en esa jurisdicción y son propios o derivados de actividades relacionadas principalmente con narcotráfico y narcomenudeo, en algunos casos también sobre negocios
que tienen mucha relación con la venta o consumo de estos estupefacientes, como pueden ser los restaurantes de moda, bares, que incluso estar dentro del rubro, en la parte de los casinos, ¿no? Y algunos otros negocios. Y por último, yo creo que esto es lo que más afecta a nuestro país ahorita, sería las extorsiones de la delincuencia ordinaria. Esta delincuencia ordinaria es la que nos pega pues, prácticamente a todos los estados, que genera una impunidad, en las últimas cifras, de más del 96%. Es decir, que es un delito que prácticamente pues no tiene una investigación y una consecución, porque hasta ahora, apenas hace unos días, se modificó, por ejemplo, en la Ciudad de México, la posibilidad, hay 14 o 15 modalidades distintas de secuestro, donde en la capital del país se incrementaron las penas para tratar de disminuir este delito. Y en ese sentido, se tienen como nuevas variantes de extorsión, me permite y se puede citar algunas de ellas, son las extorsiones que realizan primeramente los servidores públicos y trae como consecuencia también su destitución o inhabilitación. Otro tipo de extorsiones cuando son cometidos por miembros o exmiembros de seguridad privada. Otro tipo de extorsiones son las que se realicen con la presencia física del sujeto activo del delito o a través de terceros, es decir, con la presencia del propio delincuente que esté exigiendo la extorsión o que mande a terceras personas. Otra modalidad de extorsión que ya en la Ciudad de México se está penalizando es cuando se utilicen como medios comisivos algún medio de comunicación a través de vía telefónica, correo electrónico, o que se haga por otro tipo de medios de comunicación. Otra extorsión se cometa empleando imágenes o mensajes escritos con contenido sexual o íntimo, y a quien haga mal uso de ello, pues también se considerará como extorsión. También se ha considerado extorsión aquellas exigencias de dinero quienes las hagan y se hagan pasar como integrantes de algún grupo o organización delictiva. Otro tipo de extorsión también será las que se realicen desde el interior de cualquier centro penitenciario o centro de reinserción social. También se considera como extorsión que se realice contra personas dedicadas al comercio o dedicadas al transporte. También la que se realice en contra de menores de 18 años o mayores de 60, y también se va a castigar en aquellas exigencias donde se utilice para amedrentar a menores de 18 años. Y también se considerará no solamente como extorsión cuando se obtenga la ganancia ilícita pretendida, sino también se castigará por el solo hecho de la amenaza. Es decir, no se va a requerir la consumación directa del delito. Y otra forma de extorsión, la que se realice ocasionando daños a las instalaciones de la víctima, porque en ocasiones, si no se paga la cantidad de dinero, pues queman las cortinas de los establecimientos o les ponen algún artefacto explosivo o dañan o destruyen las instalaciones para poder amedrentar y obtener la parte del dinero. ¿Sí? También Max Morales, muchísimas gracias, como siempre, por esta charla. Lo tenemos que cerrar, Max. Muchísimas gracias por la charla, por esta ampliación del panorama. Verdaderamente es muy complejo. Muchísimas gracias. Seguimos atentos, por supuesto. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos.